Atrapada en el laberinto de teletransportación, Roxy estaba desesperada. No sabía exactamente cómo volver a la superficie y estaba obligada a sobrevivir ante todos los peligros que se cruzaban en su camino. Volteaba hacia una esquina y la muerte la asombraba, pero aún así no podía quedarse en pie. Tenía que seguir luchando, pues la esperanza de encontrar el mañana seguía en su corazón. Aún había vida en su mirada y en sus ojos, por ende, la resignación a la muerte no era una opción. No obstante, tuvo que estar atrapada durante un mes entero luchando en circunstancias precarias. En donde estaba atrapada no había ni agua o comida y habían muy pocos puntos seguros en donde ésta podría dormir o descansar. Entonces, para tratar de sobrevivir, utilizaba su propia magia para generar agua limpia y devoraba la carne de los monstruos que derrotaba para poder alimentarse. Utilizaba magia de desintoxicación para eliminar todas las toxinas que esa carne cruda tendrían al ingerirlas. No obstante, el tiempo pasa factura y su magia cada vez más se le dificultaba recuperarse. Finalmente, al cabo de 30 días consecutivos luchando, sola, entraría nuevamente en una trampa de la cual ya había caído antes. Pero los monstruos con los cuales estaba acostumbrada a luchar aprendían, entendieron las técnicas de esta maga y empezaron a contraatacar. Movieron los cadáveres de los enemigos caídos, de sus amigos que había asesinado en alguna oportunidad para bloquear la salida del sitio. Y Roxy, aunque utilizaba todo su poder a su arsenal para derrotar a estas bestias, ellas se adaptaban a su estilo de combate, utilizaban los cadáveres de sus demás congéneres para así evitar que ella pudiera sobrevivir o escapar del sitio. Y finalmente, cuando la chica empezó a quedarse sin mana y se acorraló al lado de una pared, la muerte finalmente la saludó. Era algo inevitable. Un grito de desesperanza salió de su garganta mientras le suplicaba al cielo o a la fortuna que se salvara. Aún no quería morir, aún tenía mucho por vivir. Y entonces, justo antes de que ese monstruo hormiga mutante saliera con sus dos fauces para devorarle la cabeza de un solo mordisco, todos los monstruos en la habitación se detuvieron en seco, pero no por terror ni tampoco porque fuera su decisión, sino que todo su cuerpo había sido cubierto por una gruesa capa de hielo. Esta estaba hasta el fondo de su cuerpo, hasta el tuétano de sus huesos fue petrificado con el frío absoluto. Roxy, después de presenciar esta escena tan surrealista incluso para un mago, miró hacia atrás para ver cuál era la figura de su salvador, y ahí estaba un joven mago alto de 1,70. Con un cabello color castaño y ojos verdes, quizás en sus 18 años. Estaba con sus manos hacia adelante sosteniendo su bastón, indicando de que este era el responsable de tal artimaña. Después, al ver el rostro de su vieja maestra, bota su bastón de su mano y corre hacia su lado y la abraza con tal fervor, diciéndole finalmente: "Te he encontrado". Roxy estaba sorprendida, estaba asombrada, pues lo que acababa de ocurrir era exactamente lo que en sus fantasías ocurría. Un día ella estaría perdida en un laberinto y de repente un joven la salvaría en el último momento, enamorándose ambos desde el primer momento. Roxy, sin que se diera cuenta, su sueño fantasioso se había cumplido. No obstante, cuando Rudius se separó de ella y con una sonrisa le dijo: "Por fin te he encontrado", ella le dijo: "Disculpa, ¿podrías decirme cuál es tu nombre?", en forma de agradecimiento. Pero el muchacho no se lo tomó tan bien. Es más, al sentir de que su maestra no lo había reconocido y que quizás se había olvidado de él, una sensación terrible se apoderó de su cuerpo. Se alejó unos cuantos metros y después vomitó en sus zapatos. La sensación fue simplemente indescriptible para el muchacho, pero el malestar era evidente. Un emotivo reencuentro, nadie lo puede negar. No obstante, fue bastante único y especial, porque ni siquiera Roxy se esperaría de que le vomitaran sus zapatos. Damas, caballeros, seres asombrosos que han sido suscritos al canal y ahora pertenecen a la cuarta dimensión, lo que acaban de escuchar es el clímax de la historia que estoy a punto de narrarte.
El día en el que Rudius fue a rescatar a su maestra, la salva y finalmente se reencuentran después de tanto tiempo, 12 años para ser exactos. Así que si te interesa, por favor te invito a que subas tu cena a tu habitación y escuches el video que estoy a punto de contarte. Sin nada más que agregar, empecemos. Vamos a ver, ¿cómo empieza esta historia? Si mal no recuerdo, todos los acontecimientos importantes de Mushoku Tensei empiezan con un hijo de puta sueño en donde aparece el Hitogami, el dios humano. Y esta no es la excepción. Un día, Rudius estaba tranquilo, durmiendo, en su casa dentro del reino de Raona. O Reona, bueno, hay unos cuantos suscriptores que joden por el nombre. El día anterior a este sueño había recibido una carta por parte de uno de sus viejos amigos, el novato Giz. Aquel le estaba diciendo al muchacho en estos textos de que el rescate de Zenitz estaba yendo muy mal. Esto preocupó al chico y empezó a tener una seria discusión en su mente sobre dejar la universidad y dirigirse hacia el continente de Begerati para así ayudar a su padre Paul en el rescate de su madre. Como sabía que la correspondencia tarda bastante tiempo de viajar entre continente y continente, esta carta fue enviada hace 6 meses. Entonces, para cuando vaya puede que la situación esté solucionada, o puede que ellos sigan en este embrollo tan jodido. Rudius lo estaba meditando. Le pidió consejo a su esposa Shirfi. Algún día les contaré cómo él se casó con Shirfi, cómo le contó la impotencia y cómo le curó la impotencia. No sabía qué hacer, si ir o no ir. Con esa duda en la mente, decidió acostarse y dormir. En este sueño apareció el todopoderoso dios humano y le dice: Rudius, te voy a dar mi consejo matutino. No te preocupes, de estos que te van a salir muy bien. No es necesario que tú vayas al continente de Begerati. Es más, tranquilo. Mi consejo es que te quedes y en la época de apareamiento, que está muy cerca de los hombres bestia, escojas a alguna de las dos subordinadas que se te propondrán, o Rina o Purcena. Será tu elección. Escoge cualquiera de las dos, embarázala y ten un hijo con ellas. Te garantizo que si haces eso, serás aún más feliz. Pero Rudius realmente en esta oportunidad no quiso hacerle caso al consejo del Hitogami. Sabía de que había algo extraño. Si él había recibido esta noticia, sentía o premonía de que algo malo iba a pasar. Entonces simplemente decidió hacer caso omiso al consejo y partió hacia el continente de Begerati. El viaje es largo e incluso tomaría casi un año. Y lo peor de todo es que Shirfi estaba embarazada de su primer hijo. Si se iba, tendría que abandonarla mientras aún estaba en esta etapa de gestación. Pero aún así sentía que el deber que tenía con su familia era grande. No podía dejar a su padre con todo el trabajo. Tampoco podía dejar a su maestra con todos los asuntos. Tenía que ir a salvarlos. Otra persona que estaba dispuesta a partir en el viaje era Elinalice, quien, desde mi punto de vista, sería la mejor amiga de Rudius. Una mujer que, aunque fuera una ninfómana hecha y derecha, jamás se mete con hombres casados ni interfiere con las relaciones de parejas. Respeta bastante a Rudius y nunca se acostó con él. Elinalice la tenía fija. Ella iría a colaborar con el rescate de Zenitz, pues esta aún guardaba bastante aprecio por su vieja compañera. Y así, ambos acordando funciones, empezaron a planear su ruta de viaje. No obstante, aunque tomaran los mejores atajos disponibles por la geografía, tardarían cuanto menos 8 meses en llegar. Y el problema principal del viaje era la maldición de Elinalice. Si esta no se acostaba con un hombre en un periodo de tiempo, sinceramente podría morir. Y acostarse con Rudius estaba fuera de cuestión. En ese momento, desde que él se había casado con Shirfi, lo empezaba a ver como si fuera su nieto, parte de su familia, y tampoco quería emparentarse con Paul bajo ninguna cuestión. Además, ella estaba comprometida con Cliff, uno de los mejores amigos de Rudius que eventualmente se convertiría en su esposo. Historia para otra oportunidad. Trazado su plan, Rudius se dirige para despedirse de sus colegas, de Zanova, de Cliff, de Nanahoshi, la chica que se encontraba ayudándole en la investigación de invocación. Tenía que decirle que se iba a ausentar por un año entero y que ya no podría seguir colaborándole con sus estudios para tratar de volver al mundo original, al planeta Tierra. Cuando fue a despedirse de su amiga, esta ni siquiera le dio el chance para decirle bueno, adiós, feliz viaje.
Luego de escuchar su situación, sacó un mapa, meditó por unos instantes y dijo: puede que esto sea como traicionar a Orsted, pero no importa, prefiero que estés aquí lo más pronto posible a congelar mi investigación por 1 o 2 años, uno mientras vas, no sé cuánto tiempo te quedarías, y otro en el que vuelves. Eso entorpecería enormemente mis planes. Entonces, Rudius, mira, lo que te voy a prestar son la ubicación de los portales de teletransportación. Una vez te subes a ellos, puedes viajar directamente a cualquier parte del mundo siempre y cuando se encuentren conectados unos a otros. Aquí, le señaló en su mapa, se encuentra el portal que te dejaría directamente en el continente de Begerati. Y Rudius empezó a calcular. La distancia que había desde la ciudad en donde estaba hasta el portal era nada más de 5 días. Y el lugar en donde iba a teletransportarse se encontraba a solamente 1 mes de viaje de la ciudad de los laberintos, el lugar en donde se encontraba Paul. Haciendo la suma, solamente serían en cuestión de viajes 2 meses, y suponiendo que se quedaría por lo menos 1 mes trabajando en el asunto, en 3 meses él volvería a su casa, justo a tiempo para el nacimiento de su primera hija, Lucy. Abrazó a Nanahoshi con bastante aprecio, la empezó a considerar como su salvadora y, sobre todo, teniendo en cuenta de que el viaje no sería tan largo, no tendría que dejar la universidad y solamente pediría una licencia de 3 meses para ausentarse, nada más. Lo mismo con el Inalice, no tendrían que abandonar este sitio. Bueno, con esta nueva información se dirigió hacia la elfa ninfómana y le dijo: muy bien, Elinalice, tenemos ya un nuevo plan para tratar de llegar lo más rápido posible. La información de los portales es de súper alta clasificación, no le digas a nadie, porque si empiezan a ser usados frecuentemente por otras personas, seguramente Orsted vendrá por nuestras cabezas. Pero, como sabemos, el día que Rudius le fue a comentar esta información a su amiga, la encontró cogiendo como Dios manda, como si fuera la última cogida de su vida con su novio Cliff. Y después de pasar 4 poderosas horas secándolo como Dios manda, ella le dijo: lo siento, Rudius, no puedo separarme de mi novio, siento de que tendré que disculparme con Paul y Zenith en la otra vida. No obstante, después se le quitó la rechura y Rudius se la llevó jalándola de las orejas. Y así empezó su viaje para llegar a la ciudad de los laberintos. Un desplazamiento, como bien se decía, de 5 días a caballo para llegar hacia donde se encontraba el portal. Cuando llegaron al punto indicado, Nanahoshi le dijo a Rudius que para poder revelar este sitio tendría que utilizar una especie de contraseña. Era un conjuro, una mezcla de palabras en prosa que parecía un poema. Llegó al punto indicado y las empezó a recitar. De repente sintió que un poco de poder mágico empezaba a salir de su garganta y el espacio empezó a distorsionarse y la entrada de una cueva se reveló. Rudius había encontrado el círculo de teletransportación, ingresó con el Inalice y se dio cuenta de que este lugar de vez en cuando era usado, pues dentro había una habitación con un armario que cuando lo abría había un abrigo, seguramente de Orsted, el dios dragón. Decidió dejarlo ahí y no moverlo, seguramente si lo tocaba emputaría al dios dragón y después que coma mierda, lo vendrían a cazar. Utilizando el círculo de teletransportación, Rudius sintió algo extraño en su cuerpo, como si fuera jalado por la tierra, de repente fuera transportado al centro del mundo y luego volvido a ser escupido en algún otro lugar. Pues así es como funciona el sistema de círculos de teletransportación. Te traga en la tierra, después te envía por las líneas de ley y te envía nuevamente hacia el punto en original. El viaje estaba a punto de empezar, o eso es lo que pensaban hacer. No consideraban el cambio de horario. Para cuando fueron teletransportados, ellos estaban a puertas del atardecer. Si se ponían a caminar en la oscuridad de la noche y en el frío, seguramente morirían, ya sea por algún tipo de monstruo o depredador nocturno que los atacaría. Entonces, decidieron permanecer dentro de la cueva en donde se encontraba el círculo de teletransportación hasta que llegara la mañana. Y así se quedaron a dormir juntos. El Inalice se quedaría a unos cuantos metros de Rudius. Adentrada la noche y llegados a las 12 de la medianoche, Rudy se levanta con una fuerte orinada. Y también el deseo sexual dentro de su cuerpo estaba acumulándose. Ya llevaría bastante tiempo, desde el embarazo de Roxy que no tocaba a una mujer. El embarazo de Shirfi. Y miraba el Inalice y le decía: ¡wow! Tremendas curvas tiene esta elfa. Pero no puedo. Ella es de Cliff. Aunque es un deleite para los ojos, tengo que dejarla pasar en esta oportunidad. Se levantó, salió de la cueva en busca de orinar. Se acercó a una de las dunas, sacó su nepe y empezó a disparar.
No obstante, de repente sintió que su mente estaba empezando a marearse, a flaquear. Y de repente miró hacia la distancia la figura de un monstruo. Este era, según sus conocimientos, un súcubo, pues la miraba bastante bella, una cara increíblemente hermosa con unas curvas exorbitantes. Su querido muchacho se puso recto como la verga de un oso. Dejó de pensar con claridad y empezó a babear. Estaba liberando los instintos primarios que tienen los seres humanos, en especial los hombres, y empezó a caminar como un zombie dirigiéndose hacia esa entidad. No obstante, un grito llega desde atrás y le dice: «Rudius, estúpido», y de repente el Inelice salta desde la cueva y con su escudo golpea a este súcubo. Y después, mientras aún seguía aturdida en el suelo, ella salta montándola y con su espada el filo es clavado en su cuello. La sangre empezó a salpicarse por todas partes. Un grito desgarrador sonó, pero no duró mucho tiempo, y después esta bestia, con aparente forma humana y alas de murciélago, murió. No obstante, Rudius aún seguía hechizado por el efecto de los súcubos y con una mirada perversa se acercaba hacia el Inalice. Le tocó las nalgas y le dijo: «Hey, el Inalice, veo de que eres una mujer bastante hermosa. Vamos, chica, nadie se va a enterar. Vamos a la cueva y divirtámonos juntos un rato». Rudy estaba bastante excitado y ni siquiera estaba pensando en las consecuencias de lo que estaba diciendo. Se acercaba más y con sus manos manoseaba el Inalice, pero ella sabía de que esto era peligroso. Con muchas razones no quería acostarse con este muchacho. Entonces coge su escudo y le da un golpe directo en todo el mentón, haciendo de que él se tambalee. Y una vez en el suelo monta a Rudius y le da una orden mientras lo está reduciendo: «Rudius, estás hechizado por la magia de los súcubos. Esta se liberas con sencillez. Pero mira, si quieres que me acueste contigo, si quieres liberar toda esa presión que estás acumulando, tienes que utilizar magia de desintoxicación en su cabeza». Rudius, por la pura rechera, hizo lo que le dijo. Activó su magia de desintoxicación en su mente y de repente empezó a pensar con claridad. Ya no estaba tan emocionado como antes, ni tampoco sentía esa desesperación física por estar con una mujer. Miró a sus alrededores y dijo: «Puta madre, ¿qué estaba a punto de hacer?». Miró el cadáver del súcubo que acababan de matar y en su memoria la recordaba como una mujer hermosa, pero ahora que estaba cuerdo, tenía la figura de un murciélago con características humanas, pero visto desde otra forma era increíblemente horrendo. Si se preguntan cómo es que el Inalice llegó al rescate del muchacho, todo se basaría en cuestión de aromas. Los súcubos encantan a los hombres con un aroma dulce. Una vez ellos lo perciben, ya es demasiado tarde. Han caído bajo los efectos de este monstruo. Y Rudius, cuando salió a orinar, el aroma era tan fuerte que finalmente fue hechizado. No obstante, para las mujeres, este aroma es realmente repulsivo y nauseabundo. El Inalice nunca antes había conocido un súcubo, pero sabía de su existencia. Y cuando se dio cuenta de que Rudius no estaba y tenía este aroma tan mal, supuso lo peor. Salió a la superficie para tratar de salvar al muchacho y lo encontró con las manos en la masa. Es mejor matar a los súcubos antes que se lleven a los hombres, pues estas las conducen hasta sus guaridas, donde los devoran. Hablando en el sentido literal, se los comen. Los degollan, beben su sangre y se comen sus extremidades hasta dejar simplemente huesos. No en el otro sentido, sino en el sentido literal. Rudius, aunque no lo sabía, el Inalice le acababa de salvar la vida. O bueno, sí, él lo sabría más adelante cuando empezaba a analizar la situación. Y nuevamente le agradeció a su salvadora por eso que acababa de hacer. Y así empieza esta historia, mis hermanos. Por el momento vamos a dejar ahí. En el siguiente video seguiré contando la historia hasta que finalmente lleguemos al punto en donde el chico rescata a su maestra. Si te gustó el video, por favor dale like, me gusta y comparte. Te prometo de que en esta oportunidad voy a abarcar la historia con más continuidad y de paso también abarcaremos los nuevos animes que están llegando. Así que, sin nada más que agregar, te desea este bonito servidor una feliz noche y nos vemos mañana. Te garantizo que nos vemos mañana. Y ya, nos vemos.